Te traigo una vez más el resumen del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara un aperitivo y empezamos con el resumen. Tan solo quedan 39 días del mundo real para que inicie la segunda competencia internacional. Kraugel no sabía si ir a entrenar al archipiélago Vejen o con Piaro, puesto que si vencía una sola vez al agricultor legendario podría asegurar una actuación dominante en la competencia internacional. Kraugel calcula que la posibilidad de derrotar a Piaro y obtener la clase de Santo de la Espada es inferior al 30%, pero la probabilidad de completar todo el archipiélago Vejen es aún menor. Y todo es por culpa de la absurda dificultad de la 30ª isla, la cual replica pruebas anteriores. La prueba de Kraugel es luchar al nivel 180 contra el archidemonio Purpu. El demonio fue derrotado por el Santo de la Espada Muller, por lo que tan solo pudo descender en el cuerpo de un demonio de rango medio, pero aún así persiguió al jugador hasta el final del mundo y lo mató 3 veces. Si no fuera por la ayuda que recibió Kraugel, hubiera muerto más veces. El espadachín blanco debe admitir que el archipiélago Vejen está por encima de sus habilidades. Lo más lógico para él ahora es concentrarse en perfeccionar su técnica con la espada. Con el poco tiempo que le queda para que inicie la competencia internacional, Kraugel decidió pulir sus habilidades en el continente oriental. Incluso para el jugador número 1, el deseo de hacerse más fuerte no era diferente. Esto también aplica para nuestro protagonista, quien falló en la misión y es expulsado de la isla número 41. Grid es teletransportado al último punto de guardado y pierde el 30,6% de su experiencia. El sabio Styx le pregunta que si está bien y el protagonista responde que sí. No te preocupes, trató de tranquilizar al elfo. Incluso si no perdió sus objetos, la experiencia que le quitaron fue demasiada. Si falla de nuevo, Grid bajará de nivel. El protagonista piensa en volver a intentarlo en 24 horas, cuando recupere el enfriamiento de su inmortalidad y pueda usar de nuevo a Randy. Mientras tanto debe encontrar la forma de usar la fusión de enlace, asesinar, Ola y la fusión de pináculo y asesinar, pero Grid está perdido. El elfo puede ver que el protagonista está teniendo problemas con este reto, por lo que le propone meditar. Grid supone que meditar debe ser lo que hace Regas de sentarse con los ojos cerrados. El sabio Styx explica que meditar alivia la mente y el cuerpo del estrés de la batalla, pero también ilumina muchas cosas mediante el diálogo interno. La meditación es una puerta para trascender de la agonía y tener emociones puras. Piaro le explica al pequeño Lord que con la meditación puede ver la verdad del mundo, pero también lo ayudará a recuperar maná y acelerar el enfriamiento de sus habilidades. Piaro explica que el método de entrenamiento será complicado para un humano normal, pero en mitad de su explicación se percata de que el pequeño Lord ya entró en trance. No solo está completamente concentrado, sino que también está influyendo en su entorno a través de la meditación. El hijo del duque está influyendo en la naturaleza alrededor de él. Piaro solo pudo aprender a hacer esto después de convertirse en una leyenda y no puede creer que el pequeño Lord ya sea capaz de hacerlo. Aunque no sea perfecto, es increíble el hecho de que Lord lo consiguiera en su primer intento. Definitivamente tiene el talento que le permitirá superar a la leyenda más poderosa de la historia, el Santo de la Espada Muller. Si el hijo de Grid continúa creciendo a este ritmo, sería capaz incluso de enseñarle cosas al mismo Piaro. El chico es un completo genio. En otro lado de Satisfy, nuestro protagonista trata de combinar asesinar enlace con Ola, pero no logra conectar adecuadamente la habilidad de Ola. Solo puede combinar asesinar enlace. No entiende cómo es que su copia es capaz de combinarlas. El sistema informa de Grid de que adquirió la habilidad de meditación. Con esta aumenta su velocidad de recuperación de vitalidad y maná en un 50%, recupera su resistencia un 30% más rápido y reduce un 10% el tiempo de enfriamiento de las habilidades. No consume recursos, y la habilidad se activa automáticamente a través de la concentración. El protagonista piensa que la habilidad de meditación que le enseñó Styx es buena, pero aún con ella no puede encontrar la respuesta. Grid está utilizando los mismos pasos que su clon, pero no entiende por qué no puede combinarlos. Gracias a que ha estado meditando por 5 horas, sus movimientos se han vuelto más limpios, pero aún así Grid no encuentra la manera de combinar sus habilidades adecuadamente. Pero entrenando pasa una idea por su mente, quizás sea por el tiempo. Grid pensó que debía conectar las habilidades tan rápido como fuera posible, pero su clon utilizó las habilidades a un ritmo completamente distinto y el protagonista tardó en darse cuenta. El clon no las conectó de manera rápida, sino que se sintió más bien una forma cortante.
Retomando su confianza, Grid exclama que la meditación es increíble, le ha dado una pista y ahora él debe encontrar la forma de realizarlo con su cuerpo, seguirá intentándolo hasta conseguirlo. El sabio Styx de fondo está impresionado de estar frente a la persona que encontró el raro libro de Pagma, el cual estaba escondido en un lugar para que nadie lo encontrara. Grid no se rindió a pesar de haber fallado muchas veces en su vida. Tal y como los hornos se calientan con el tiempo, Grid cuenta con la tenacidad digna del título de sucesor de Pagma y su futuro será más brillante aún que el presente. En otro lugar del archipiélago Vejen, mientras tanto, unas ventanas informan de que han superado la isla número 20. Los compañeros del protagonista también están avanzando paso a paso, en cierto punto también eran similares a Grid. 3 días más tarde una ventana informa al protagonista de que entró en la 41ª isla. Grid todavía no ha encontrado la respuesta a sus preguntas y parece estar completamente agotado mentalmente. El herrero legendario estuvo practicando por 3 días seguidos, pero aún no ha encontrado el ritmo adecuado para combinar las habilidades. Estuvo bajando la velocidad desde 0.1 segundo hasta 3 segundos pero no funcionó. Grid cree que en su estado actual no podrá derrotar a su clon, pero cree que debe haber alguna otra condición para conectar exitosamente las habilidades de asesinar, enlace y ola. Mientras el clon de Grid realiza la danza de Pagma, nuestro protagonista decide encontrar la respuesta a su manera. Fijándose en los movimientos de su clon, Grid puede intuir que usará la combinación de asesinar, enlace y ola desde el comienzo, por lo que él la copiará también. Aunque sorpresivamente el clon cambia los pasos y utiliza la habilidad trascender enlace, Grid no puede creer lo inteligente que es el maldito clon y decide cambiar de habilidades también. Ambos sucesores de Pagma chocan sus habilidades y los dos usaron trascender enlace. Grid pierde la visión por un momento debido al humo que se levantó por el choque de habilidades. Pero su clon por contraparte aprovecha la situación para impactar un golpe con la espada y Yarug. Grid no esperó que su clon fuera tan bueno y decide imitarlo cambiando también a la espada y Yarug para el intercambio de golpes, pero su clon es mucho más rápido y volvió a cambiar a la gran espada para utilizar la habilidad de ola que impacta exitosamente en el protagonista. Grid alaba la velocidad del clon y cree que él también deberá entrenar el cambio de armas en mitad de un enfrentamiento. Aún así, Yarug es mejor en un intercambio de golpes a corta distancia y no dejará tiempo para que el clon utilice sus habilidades. Ahora es su turno y atacará sin descanso. El clon trata de defenderse de los ataques como puede y Grid no deja espacio para que utilice sus habilidades. El protagonista tiene la ventaja y decide atacar tanto como pueda, pero es inesperadamente atacado por la espalda con un misil mágico. El protagonista no esperó que el clon utilizara los misiles mágicos para abrir una apertura, pero agradece que no fuera un golpe crítico. El maldito clon recuperó la ventaja y realiza los movimientos de la danza de Pagma. Grid nota que el tipo ya terminó los pasos, y la velocidad de los pasos influye en la velocidad de las técnicas de espada. Tratará de contrarrestar el mayor número de golpes posible con la habilidad enlace. Pero entonces se percata de que el clon no terminó los pasos de la danza de Pagma. El clon decidió utilizar la habilidad combinada de asesinar enlace. Si solo son estas dos habilidades, Grid podrá contrarrestarlas con su escudo divino, pero el clon no termina sus movimientos de pies aquí y añade la habilidad de ola a la combinación. Grid maldice su situación porque no pensó que fuera una combinación de 3 habilidades. Pero en mitad del combate logra fijarse en algo. El herrero legendario cree haber dado con la tecla, aunque fuera por un breve momento. Grid notó que el ritmo de las habilidades fue diferente. Grid se percató de que el clon retrocedió por un momento para dar tan solo un paso por la mitad. Ahora que el protagonista piensa en ello, escuchó que las personas que tienen un buen control usan esa técnica para incrementar la densidad de la conexión de habilidades. Aunque sea por un breve momento, la preparación de todas las danzas consiste en un ciclo de activación y conclusión. Si se inserta un ataque de activación rápida en mitad de la conclusión, se puede acortar el ciclo. Es una mecánica llamada cancelación de movimientos que acorta la preparación de lanzamiento de la siguiente habilidad. Grid finalmente encontró la manera de combinar exitosamente asesinar enlace y ola. No sabe cómo es que no lo entendió antes. Aunque todavía no es momento para que Grid pueda celebrarlo y decide llamar a Randy para salir de esta situación. El doppelganger acude al llamado de su señor y salva a Grid utilizando la habilidad rotación de la esgrima de Pagma para devolver el ataque.
Grid casteó los movimientos de pies de la habilidad Enlace mientras llamaba a Randy y combina la habilidad con los pasos de Asesinar. Cuando termina los movimientos de Enlace y Asesinar añade un ataque básico y calcula el tiempo preciso. Después da medio paso atrás y añade los pasos de la habilidad Hola. El clon por su lado también hace uso de la habilidad Rotación de la esgrima de Pagma para devolver su propio ataque por segunda vez consecutiva. Randy entiende que como el ataque ha sido devuelto 2 veces con rotación ha incrementado su daño demasiado y no podrá ayudar al protagonista. Pero aún así decide abrir un camino para su señor y utiliza la habilidad de Asesinar para desviar tantos ataques como sean posibles. Esto causa una gran explosión en todo el lugar, y mientras el humo se deshace, el clon de Grid espera paciente a cuál será el siguiente movimiento de su contrincante. Entonces la risa del protagonista capta la atención del clon. Randy desaparece a la vez que celebra que su amigo lo haya conseguido. Grid finalmente logró combinar 3 habilidades de la esgrima de Pagma y aparece sorpresivamente para atacar a su clon. El herrero legendario consiguió añadir Hola a la habilidad Asesinar Enlace. La historia continúa en una cueva. En el interior de esta se reúnen los miembros del gremio Blood Carnival. Es un gremio hecho de gente codiciosa, rankers no oficiales que cometen actos atroces como asesinatos, emboscadas o robos entre otras cosas. El líder del grupo le ordena a los chicos que pongan atención debido a que les hicieron una gran solicitud. Los miembros deciden escuchar al maestro de gremio. Se presenta a este líder de gremio con el nombre de Dark. Este último explica que recibieron una solicitud de Grupo León, una de las 10 compañías más grandes del mundo. Quieren que los conozca más gente y pidieron que Kraugel sufra su primera derrota. Los miembros razonan que la derrota de Kraugel ciertamente les traería una gran publicidad, a lo que el jefe revela que la compañía ofreció 3 veces más si consiguen derrotarlo en el evento PvP. Uno de los miembros cree que el pago es muy cuantioso, por lo que se ofrece para participar en la competencia internacional, aunque otra persona lo interrumpe ordenando que no le roben su presa. Se presenta al extraño como el asesino Tarma. Este último exclama que los chicos no le llegarían a Kraugel ni a la suela del zapato. El único que puede aceptar la solicitud es él, puesto que ya derrotó a Cibal en un pasado. Los chicos saben que Tarma es un ranker no oficial que ganó mala reputación en Satisfy por especializarse en matar a jugadores, quitando a los gemelos del gremio y a Agnus. Él es el único que podría derrotar a Kraugel. Tarma le sugiere al maestro de gremio que pida más dinero al grupo por los rankers que serán derrotados antes del enfrentamiento contra Kraugel en el PvP. El líder responde que los gemelos estarán decepcionados, pero como no están aquí confía en que Tarma pueda hacer el trabajo. Le pide que tenga cuidado, ya que las personas que se subirán al escenario no serán rankers estúpidos, y aquí volvemos al enfrentamiento de Grid. Ventanas informan al protagonista de que creó exitosamente una nueva combinación de habilidades. Por esta razón su inteligencia aumenta en 10 puntos y la habilidad Asesinar Enlace Hola será añadida a la lista de habilidades de la danza de esgrima de Pagma. Esta habilidad invoca 8 ataques de asesinar consecutivos que infligen el 1500% del poder de ataque de Grid, persiguen a todos los objetivos en un radio de 2 metros y si el objetivo es golpeado se reducen todas sus velocidades en un 50%. Esta habilidad no comparte enfriamientos con enlace, asesinar o hola, tiene un costo de 2000 puntos de maná y un enfriamiento de 20 minutos. Grid calcula que con esta habilidad podrá causar un daño total de 12000% y puede utilizarla contra un solo objetivo o contra varios. Es mucho más poderosa que ninguna otra habilidad que posee. Exclamando que es una habilidad digna de una leyenda, lanza el ataque en contra de su clon. Pero después de un rato Grid puede ver que su clon utilizó a su Randy para protegerse de este ataque. Entonces Grid se percata de que su clon se posicionó encima suyo. El protagonista hace uso de los movimientos libres y golpea al enemigo con Pináculo. El clon recibió Pináculo de lleno, pero se mantiene inexpresivo como siempre. Grid no puede entender lo fría que tiene que tener la mente su clon para no reaccionar a Pináculo. Ahora esperará a que él combine Pináculo con Asesinar para copiárselo también. Ambos herreros legendarios utilizan sus manos doradas para disparar misiles mágicos que colisionan. Tras ello el clon equipa a las manos con sus armas y nuestro protagonista hace lo mismo gritando que ambos tienen los mismos trucos. Las manos doradas de los herreros se enfrentan entre ellas en el aire, pero nuestro protagonista es capaz de ver que las manos doradas de su rival tienen movimientos más precisos a pesar de ser las mismas manos que él posee. Las manos de Dios que tiene Grid se ponen rígidas después de un impacto.
Tienen movimientos de ataques y bloqueos muy simples, son completamente diferentes a las de su clon. Como las manos doradas de su rival también tienen la maestría de espada en nivel intermedio, no son una gran amenaza para Grid, pero el protagonista piensa que ser capaz de moverlas con tanta precisión en medio de la batalla es increíble. Mientras anda distraído en sus pensamientos, el clon pasa a la ofensiva. Golpea a Grid con la habilidad Enlace de Bagma. El protagonista maldice haber recibido tantos golpes a la vez que decide tomarse una poción de salud, pero es interrumpido por las manos de Dios de su clon. La maldita copia está atacando sin descanso. A pesar de tener las mismas estadísticas, el clon toma mejores decisiones, controla mejor las cosas y tiene mayor concentración, supera en todo a nuestro protagonista. Pero esto no hace más que emocionar a Grid, quien piensa que él también podrá alcanzar este mismo nivel. Primero debe encargarse de las molestas manos de Dios y las retiene con sus propias manos doradas, ya que no debería haber diferencia en la fuerza que tienen. En ello su clon comienza a realizar los movimientos de la danza de Bagma para usar Pináculo. Grid cree que si el clon fuera capaz de juntar Pináculo con las otras 3 habilidades ya lo habría hecho, por lo que sabe que esta vez lo combinará con Asesinar. Grid se fija tanto como puede en la secuencia de movimientos de su copia, a la vez que imita los movimientos. Entonces su clon termina de castear la habilidad de Asesinar Pináculo para dispararla contra Grid. El sistema le informa a nuestro protagonista de que creó una nueva combinación de habilidades exitosamente, así que su inteligencia vuelve a subir 10 puntos. Asesinar Pináculo se añadió a la lista de habilidades de la danza de espada de Bagma. Grid también hace uso de esta habilidad y la dispara contra su clon. Asesinar Pináculo crea 2 cortes que ignoran completamente la defensa del objetivo y causan el 2000% del daño de ataque a un objetivo específico. Cambia la trayectoria de la espada en la mitad, por lo que es difícil de predecir. Esta habilidad no comparte enfriamientos con Asesinar ni Pináculo. Tiene un coste de 2000 puntos de maná, también tiene un coste de 4500 puntos de vida y un enfriamiento de 5 minutos. Ambos herreros conectan sus ataques en su rival, pero el clon comienza inmediatamente a realizar los pasos de Asesinar Enlace. Grid apenas pudo copiar la habilidad, pero su copia soportó el daño e inició inmediatamente el casteo de otra habilidad. Pero antes de poder siquiera contraatacar, el clon de Grid logra impactar sus ataques, aunque se dibuja una expresión de sorpresa en su rostro al ver lo que pasó. Grid se las arregló para sobrevivir a ese ataque, agradece a Noe por haberlo protegido y el gato parece estar sumamente asustado. Maldice a su señor por haber utilizado como escudo a la mejor bestia demoníaca del infierno, pero está mucho más molesto con la copia de Grid por haberle atacado y utiliza en él la ingestión de alma, la cual devora la mitad de la estadística más alta del objetivo para dársela a su dueño. Esto incrementa la fuerza de Grid en 1408 puntos por un minuto. Noe le pide a su señor que acabe con ese maldito bastardo incivilizado y Grid está preocupado por haber tenido que usar a Noe primero. Piensa que si esta es su última oportunidad irá hasta el final e impacta su Asesinar Enlace en la copia. Esto causa un daño crítico, pero la copia sobrevive gracias a su pasiva de inmortalidad y no recibirá daño por los próximos 5 segundos. Grid no entiende por qué su clon no utilizó a su Noe, pero como el clon no sufrirá daño por los próximos 5 segundos, Grid decide retroceder. Está feliz de haber logrado copiar Asesinar Enlace Ola y Asesinar Pináculo, incluso le hizo usar su inmortalidad antes que él. Ahora tan solo debe sobrevivir 5 segundos para alzarse con la victoria. Pero algo deja en shock al protagonista. Energía comienza a acumularse en el clon y este aumenta rápidamente su velocidad de regeneración. Estaba utilizando la meditación. Además se cura aún más la salud utilizando una super poción de salud. Grid piensa que esto es una locura. La meditación se activa cuando te concentras al máximo y el clon lo logró en mitad de un enfrentamiento. Grid no debe alterarse en este momento, sabe que su clon aún tiene las habilidades en enfriamiento e inicia el ataque con cortes de su habilidad Trascender. Sorpresivamente para nuestro protagonista, su copia ya recuperó el enfriamiento de Asesinar Enlace y salta a la ofensiva entre los ataques de Grid. Entonces recuerda que la meditación reduce los tiempos de enfriamiento en un 10%, pero es demasiado tarde y es golpeado por la habilidad del clon, forzando a que se active su pasiva de inmortalidad. Grid está siendo superado en todos los ámbitos. Si utiliza el anillo de Doran perderá como la última vez, así que decide derrotar con su copia en los 5 segundos que le quedan de inmortalidad. Pero el clon es más rápido que él y utiliza las botas de Braham para volar y crear distancia con el protagonista.
Grid no pensó en esto y una ventana le informa de que acabó su pasiva de inmortalidad. Control de habilidades, cálculo de daño, utilización de objetos, concentración y estrategia. Grid es superado en todas las aristas por su clon. El herrero maldice a los desarrolladores por haber creado una mazmorra insuperable. Grid volvió a fracasar en la isla número 41, por lo que regresa a su punto de guardado y pierde 30,6% de experiencia. El sistema le informa de que también bajó al nivel 305 y por tanto pierde 10 puntos de estadísticas. Grid maldice haber perdido incluso habiendo utilizado a Noe. El gato trata de consolar a su maestro diciendo que no debe preocuparse porque siempre ha sido alguien débil e inútil. Estos comentarios molestan al protagonista. Grid le pregunta al sabio Styx que sí sabe porque su clon no copió a Noe, y el elfo responde que el Memphis de Grid está completo y no se puede copiar. Explica que los grandes demonios en Vegen fueron sellados por Muller, y los dragones del mundo exterior no son muy activos. Los dragones y grandes demonios que aparecen aquí solo pueden ser reproducciones incompletas. Grid razona que aún teniendo a Noe perdió, pero si tuviera un mejor control como los otros miembros de Oberia Red la historia sería diferente. El herrero piensa que incluso si crea un buen objeto, su clon será capaz de usarlo mejor y mira en su inventario esperando encontrar alguna solución. En ello se topa con una poción misteriosa que recibió del alquimista Silverun. Sin embargo, Grid recuerda que esta poción es una basura. Silverun se la entregó diciendo que había puesto todo su conocimiento en ella. Grid preguntó por el efecto de la poción, pero el alquimista respondió que no lo sabía. Es una poción con efecto aleatorio, dijo Silverun totalmente emocionado por su creación. Grid pensó que Silverun estaba mal de la cabeza, pero el alquimista le aconsejó utilizarla cuando no tenga otra salida. En un lanzamiento de moneda solo hay dos posibles finales, ganas o pierdes, recordó Grid las palabras del alquimista haciendo clic en su cabeza. Grid piensa que esta podría ser su única manera de ganar y Styx pregunta que si se le ocurrió algo. He perdido porque no he tenido suerte, respondió el protagonista pensando en usar esta poción como un ingrediente que pueda cambiar la situación. El protagonista activa su artesanía del herrero legendario para forjar un nuevo objeto y el sistema informa de que ya diseñó 13 de los 21 objetos que puede crear. Grid piensa que el efecto principal será un efecto aleatorio y para mejorar la eficiencia añadirá una alta precisión. Grid también piensa que hay una forma ideal para su objeto que causará expresiones de desagrado en sus rivales, creará una ruleta rusa en la que morirá quien tenga mala suerte. Grid le ordena a las manos de Dios encender la forja portátil y trabajó toda la noche en su objeto. Al día siguiente volvemos a la isla número 41, el sistema informa a Grid de que ingresó en la 41ª isla y Grid se disculpa con su clon por la demora. Estoy seguro de que estás cansado de tanto ganar, le dijo Grid a su clon en un tono burlón. Para asegurarme de que no te aburras he traído a un amigo, seamos imprudentes juntos, dijo Grid presentando su nuevo objeto Motley Flail, lo cual se podría traducir al español como una situación caótica. El protagonista comienza a sacudir su nuevo objeto, una ventana informa de que es de categoría única y tiene hasta 191 puntos de ataque. Al golpear al objetivo con este objeto ocurrirá un efecto aleatorio impredecible, la velocidad a la que el objeto altera su objetivo aumentará en un 150%, sin garantía del estado final del objetivo. Es un equipo de agricultura diseñado por Grid, quien renació como una leyenda. Está creado con hierro negro y madera, tiene una durabilidad excelente, un gran poder de ataque. Se podría considerar un arma, pero los efectos no son garantizados debido a la influencia de la poción secreta de Silverun, se debe usar con cuidado. Grid forjó este objeto con la poción de Silverun. Forjó 2 unidades de este objeto pero los 2 salieron de categoría única, por lo que le dará 1 a Piaro. El sabio Styx recuerda que Pagma le dijo que había un límite en el número de objetos que se pueden crear con la habilidad creación del herrero legendario. Pagma dijo que esa habilidad se debía utilizar como un último recurso pero el protagonista la utilizó para forjar un equipamiento de agricultura y encima lo llamó Motley Flail. Styx puede sentir que le duele el corazón. A pesar de ser forjado con la habilidad de creación tiene un efecto aleatorio por cada golpe, por lo que la inteligencia artificial del juego calculó que sería una herramienta ineficiente, y el clon de Grid no la utilizó. Veamos quién de los dos es más desgraciado, propuso Grid orgulloso de su nueva creación.
El clon inicia el combate con la danza de Pac-Man, golpea a nuestro protagonista con la habilidad enlace, pero Grid decide seguir adelante a pesar del daño y golpea al clon con su nuevo ítem. Grid sabe bien que el herrero legendario es inmune a los efectos anormales, pero la jugada le saldrá bien si el efecto aleatorio que toca es reducir la salud del enemigo a un punto o si hace que su peso aumente a 1 tonelada. Entonces el clon es rodeado por una luz y una ventana informa de que el Motley Fly ha sido activado. Pero desgraciadamente para Grid el efecto que toca es positivo y se duplica el poder de ataque del clon por los siguientes 10 segundos. La copia aprovecha esta mejora e impacta un espadazo en el protagonista. Grid recibió tanto daño que pareciera haber sido golpeado con una habilidad, pero no se piensa detener aquí y golpea de nuevo al clon con su objeto, esta vez silenciará al objetivo, aunque como tiene una clase legendaria resiste el efecto anormal. El protagonista comienza a maldecir su suerte, debe golpear al clon tanto como sea posible con su Motley Flail y activa la furia del herrero legendario con los movimientos rápidos. Aplica un nuevo efecto en el clon, pero también es positivo y la vida máxima del clon será triplicada por los próximos 10 segundos. Grid recibe mucho daño del clon, pero sigue golpeando con su objeto para aplicar efectos aleatorios y esta vez incrementa el daño de las habilidades del clon en un 20% por 10 segundos. Grid necesita golpear al bastardo una vez más, no le importa el daño recibir daño y activa su transformación negra para seguir el ritmo de la batalla. Con el siguiente efecto del objeto le aplica un escudo mágico al clon. Grid no puede creer que tenga tan mala suerte, tan solo está aplicando efectos positivos en el clon que lo potencian. Mientras anda distraído es golpeado por un daño crítico y logra resistir gracias a su pasiva de inmortalidad de 5 segundos. El maldito clon muestra una expresión por primera vez y parecía estar burlándose de nuestro protagonista. Grid sabía que al depender de la suerte iba a morir unas cuantas veces, pero no puede creer que el clon esté tan confiado que ya ni siquiera esquiva sus golpes. Una ventana le informa a Grid de que acabó su inmortalidad. Con esto el protagonista cree que la cosa termina aquí y decide intentar de nuevo mañana. Pero antes de morir golpea al clon activando por última vez el Motley Flail. El efecto esta vez es que se intercambia los puntos de salud con el objetivo y la copia de Grid sufre un gran daño hasta que su salud es reducida hasta un punto. Esto parece sorprender de sobremanera al clon, que no entiende qué es lo que acaba de pasar. Grid por su lado regenera su salud y entiende que debió ser por el último efecto del objeto. Esto era un jackpot. Con la salud al máximo Grid se eleva sobre su copia gritando que le ha tocado el jackpot. Ventanas le informan al clon de que su salud se redujo a un punto y este trata de curarse tomando una poción, pero es golpeado por Grid que no le dejará hacerlo. Esta patada causa un daño crítico en el clon que fuerza a que se active su pasiva de inmortalidad para que no muera y será inmortal por los próximos 5 segundos. He estado atrapado en esta isla por 5 días, nunca pensé que me tocaría el jackpot en el primer día, dijo el protagonista pasando a la ofensiva con su gran espada a la vez que agradece su suerte. Esta vez el protagonista no dejará que el clon se cure con meditación y ambos herreros legendarios se preparan para conectar ataques. La copia utiliza la combinación de asesinar enlace Ola. Grid decide imitar a su copia y también hace uso de esta habilidad. El choque de estas dos definitivas causa una gran explosión en toda la isla. Grid decide que acabará con el combate en los segundos restantes y llama a Randy y Noe. El doppelganger salta a la ofensiva con la habilidad enlace y Noe decide vengarse del bastardo que lo atacó ayer. Pero el clon esquiva los ataques enemigos a la vez que activa su transformación negra, la furia del herrero y los movimientos rápidos. Noe trata de no mojarse evitando el agua y Grid se da cuenta de que su clon también utilizó a su doppelganger. Pero el Randy enemigo es detenido por el Randy de Grid y ambos doppelgangers se enfrentarán entre ellos. Grid piensa que quizás fue demasiado rápido, pero sus pensamientos son interrumpidos por el clon que aparece por sorpresa para atravesarlo con su espada. Grid maldice a la rata que se ocultó en el agua y le grita que morirá cuando acaben sus 2 segundos de inmortalidad restantes. Entonces Grid se da cuenta del plan de su rival y es golpeado por los misiles mágicos mientras que el sistema informa de que la inmortalidad del clon se ha terminado. El protagonista debe asegurarse de que el clon no pueda curarse, si impacta un solo ataque ganará el enfrentamiento. Grid utiliza los ataques a distancia de su habilidad Trascender para golpear a diestra y siniestra ordenándole a su copia que no se esconda. Entonces el protagonista es sorprendido por la habilidad Asesinar Pináculo del clon.
Grid podría resistir este ataque pero decide devolverlo con la rotación de Pagma. En este momento el clon pensó que el original era demasiado carente. Pensó que Grid tenía malas técnicas de espada, y por culpa de su nerviosismo Grid tomó malas decisiones utilizando rotación en una habilidad que debió haber sido esquivada. El clon pensó que este sería el final y utilizó rotación para devolver el ataque por segunda vez y golpeó exitosamente al protagonista. Definitivamente el original era muy carente. Supuso que Grid debió haberse puesto chulo porque él tenía solo un punto de salud, pero utilizó la misma estrategia aun cuando seguía habiendo una gran diferencia entre ellos dos. Entonces una idea pasa por la mente de la copia de Grid: el protagonista no utilizó la misma estrategia. El clon se dio cuenta de que Grid todavía no había utilizado sus manos mágicas. Grid se levanta mencionando que necesitaba asegurarse antes de utilizarlas. Estoy celoso de tu control de habilidades con las manos de Dios, yo no las he estado usando debido a mi deficiente habilidad, pero si te pones encima de ellas de esa forma, debo cambiar de idea, dijo el protagonista mientras que algo se ilumina bajo el agua sobre el que estaba el clon. La copia no entendía cuándo es que Grid puso ahí las manos doradas, entonces supone que Grid debió usar sus habilidades de espada como distracción para esconder las manos doradas. El sabio Styx por su parte debe admitir que esto es increíble, aun cuando el Grid original utiliza peor los artefactos, acabó alzándose con la victoria. Después de todo, las ardientes llamas que son capaces de fundir el hierro inician como una pequeña chispa. Esta es una victoria apropiada para un herrero. El clon de Grid no puede creer que el protagonista arriesgara todo para crear una oportunidad así, un ataque directo que puede ignorar incluso las capacidades curativas del anillo de Doran. El clon de Grid es golpeado por los misiles mágicos y la habilidad asesinar pináculo que casteó el protagonista. No sabía que un adversario con tan solo un punto de salud podía ser tan temible, admitió el protagonista frente a su clon. Grid agradece al tipo por haberle enseñado hasta qué nivel puede llegar sus capacidades actuales. Descansa en paz, dijo Grid acabando finalmente con la vida de su copia. El protagonista celebra su victoria a la vez que el sistema le felicita por haber completado la isla número 41, con esto Grid recibe un nivel de punto de habilidad como recompensa. Noe agradece que finalmente hayan derrotado a ese bastardo incivilizado y Randy corre preocupada al ver que Grid está muy herido. Una ventana le explica a Grid que la habilidad que elija subir con su punto de habilidad subirá un 100% de experiencia. El protagonista piensa que habilidades como asesinar enlace olas son tan fuertes que no tienen nivel, así que pensará bien qué otra habilidad mejorar. A Grid le tomará al menos 20 días recuperar los puntos de experiencia que perdió en total, pero fue una experiencia memorable. Mientras tanto, una ventana le informa de que fue capaz de superar otro límite y está un paso más cerca de convertirse en una leyenda. El protagonista desbloquea otra de las habilidades selladas del sucesor de Pagma. Grid recibe la cuarta pieza oculta, la habilidad pasiva de Ojos del Herrero. Con los ojos del herrero Grid puede ver las estadísticas y opciones de un objeto con tan solo verlo por 3 segundos, limitado a objetos equipados. Mientras más cerca esté del objeto, mejor será el análisis. El protagonista grita que esta habilidad es fantástica. Ahora podrá ver las especificaciones de los objetos que lleven equipados los demás. Con esto podrá ver opciones ocultas y las debilidades de los objetos. Grid podrá sacar provecho de esta habilidad de muchas formas. Aunque fue complicada, esta isla realmente ayudó a avanzar a Grid. Tan solo quedaban 35 días para que iniciara la competencia internacional y Styx le pregunta al protagonista que si avanzará a la próxima isla. Grid responde afirmativamente. No hay nada que lo pueda parar actualmente. El protagonista estaba realmente confiado de que sería capaz de completar las islas restantes. Mientras tanto nos dirigimos a la tumba de las espadas, donde alguien tose malherido. El sujeto maldice su situación, tenía su cuerpo justo delante de él, pero ese sucio bastardo lo echó de nuevo. Tras perder su camino, un alma estaba desapareciendo lentamente. El gran mago Braham, quien estuvo a punto de revivir, estaba realmente desesperado. Braham exclama que no puede desaparecer aquí incluso si debe acudir a él de nuevo, no tiene otra elección. Sin importar dónde quiera que esté, Braham necesitaba de nuevo la ayuda de Grid para conseguir su propósito. Su relación con ese hombre aún no ha terminado. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.